Tengo delante de mí a uno de los grandes escritores españoles de hoy, un gran luchador de la pluma de la literatura, que tenemos la suerte además de que sea extremeño. Don Víctor Chamorro, buenas noches. Buenas noches. Y no exagero cuando digo que es usted uno de los grandes de la literatura española de hoy. Bueno, soy un sobreviviente. Llevo ya muchos años, desde los 16 años. Tengo ya, me estoy acercando a los 70, pues a la fuerza tengo que ser de los pocos que quedan ya, pero algo significado. Se acerca usted a los 70 muy bien, le veo fenomenal. Sí, esto de la literatura, como te obliga a tener salud mental, pues eso suele repercutir luego en la salud corporal, mens sana, in corpore sano. Don Víctor, qué injusto es el mundo en general, ¿no? Qué injusto es el mundo en general, sobre todo para esa gente que hay, lo que llaman tercer mundo, que no comen, y qué injusto es el mundo de la literatura. Porque usted, con la obra importante que tiene, con la cantidad de cosas grandes que ha hecho, que tendría que estar en Candelero y en las librerías, ¿qué ha pasado con usted? Bueno, ha sido una opción personal que la tomé saliendo de la adolescencia. O sea, a mí la literatura me ayudó mucho en un momento concreto de mi vida. Yo pasé una enfermedad muy grave, estuve 6 meses en la cama y salí convertido en escritor, porque en esos 6 meses no hice otra cosa que leer poesías, escribir poesías, y vi cómo la palabra me había ayudado en mis disfunciones, en mis complejos, a poner orden en mis emociones, y desde entonces puede decirse que para mí lo más importante que ha habido en este mundo ha sido la palabra. Respetar la palabra, cuidar la palabra, devolverle a la palabra su valor originario. Y entonces yo tomé esa opción y ahora los caminos de la literatura van por otro sitio. El mercado no tiene muy en cuenta la palabra, y una obra que tenga un lenguaje muy pulcro y que sea muy trabajada, pues yo creo que hoy es un demérito a la hora de que sea editada, porque el mercado pide otras cosas, pide una literatura light, de usar y tirar, de fácil consumo, pero yo reivindico y sigo escribiendo ese tipo de novela que decía Cervantes, pasatiempo al pecho melancólico, pero algo más, un tipo de novela que exponga los problemas de la época y que se acerque a un lector activo, y que de alguna manera es un tipo de novela que haga que nadie se sienta inocente de los males que ocurren en el mundo. Usted rozó, no digo que no haya tenido en otros momentos de su vida con los grandes premios que ganó, pero rozó lo que se considera gloria literaria, que siempre viene por el marchamo de un premio, por un gran éxito editorial, porque nada menos que en 1963 y en 1964 quedó usted finalista, o sea, ganó el segundo premio debajo del primero del premio Planeta, nada menos, en aquellos años todavía del franquismo. Sí. Que por lo que sé, los hubiera ganado usted, de hecho, si hubiera sido catalán nacido en Cataluña, porque ganó el año 63, ganó un barcelonés, en el siguiente año ganó una valenciana, Concha Alós. Y además usted, por su vinculación con la izquierda y con los movimientos comprometidos en España, pues de alguna manera eso fue una carga, ¿no? Sí, yo luego he reconstruido a través de Sebastián Juan Arbós, que era Premio Nacional de Literatura. Yo le admiraba mucho y luego le conocí como jurado de los Premios Planetas y me contó muchas cosas. Lo que pasa es que él ya está muerto y yo no las puedo reproducir. Pero yo en el primer Premio Planeta, sí, eso lo puedo decir,
tenía una carta de Lara diciendo que acudiese al premio, que era casi seguro ganador. Y no acudí al premio, por una cosa muy curiosa, porque nadie en mi casa sabía que yo escribía. Y si alguna vez mi padre me vio escribir con la cuartilla debajo del libro de procesal, pues me dijo que no, que lo primero era terminar derecho y tal. Y entonces cuando yo recibo esa carta, que estoy a punto de ganar el premio Planeta y que vaya a la cena, yo no lo conté en casa porque pensé que mi padre se podía molestar, como de hecho se molestó, y luego ya, en fin, estuvo más dúctil y me dijo que bueno, pero que lo primero acabar la carrera de Derecho. Nada menos que era una novela, su primera novela, ¿no? Sí. Que usted escribió con 16 años. 16 o 17, sí. Que El Santo y el Demonio. El Santo y el Demonio. Que fue primero finalista o seleccionada en el Premio Nadal. Exactamente. Y que prácticamente ganó el Planeta porque Sebastián Juan Arbó le dijo a usted, aunque esta persona no lo pueda ratificar, pero yo sé la integridad que usted tiene y me fío completamente de lo que me dice, que prácticamente le robaron el Premio Planeta de aquel año. Sí, y ocurrieron cosas también muy graves en el segundo Premio Planeta, que en el 64. En el 64, que todo el jurado estaba a favor de la obra que luego salió editada con el título de Amor de Invierno, pero que el título era El adúltero y Dios. Y entonces Lara, el editor, no quería editar esa novela porque el planteamiento que yo hice de la guerra civil iba contra sus principios. Él había entrado en Barcelona como jefe de la Legión, como capitán o teniente coronel de la Legión, y entonces yo me tomaba la guerra civil un poco de una manera picaresca. Los personajes que son condecorados como héroes fueron 2 o 3 señores amigos que, a impulsos de un ataque de pánico, corrieron hacia adelante, porque hacia atrás no podían correr porque les podían dar un tiro sus oficiales. Y entonces resulta, bueno, pues este es un poco el tratamiento de la guerra, de una manera picaresca, gente que va a la guerra y dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué tenemos que matar? ¿Y por qué tenemos que matarnos los hermanos entre nosotros y tal? Y no le gustó ese planteamiento y no quiso editar la novela, aunque fue finalista. Tal vez de haber ganado, de haber sido usted bendecido por aquella España editorial, por la España editorial de entonces o por las editoras españolas de entonces, a lo mejor no estaríamos hablando de esto hoy, de después de la larga trayectoria de usted. ¿Cuántas novelas publicadas? Bueno, en total tengo 30 libros. 30 libros publicados. ¿Que son novela? ¿Qué otros géneros? Novela y estudios que he hecho sobre Extremadura, la historia de Extremadura, ensayos, libros de viaje. También escribí libros de texto para la enseñanza. Y bueno, he escrito de casi todo. Ahora tengo también para sacar un libro de cuentos. Y he escrito novela corta, novela larga, cuento, teatro, historia, sí. ¿Y ha vuelto usted a su Hervás? Bueno, usted nació en Monroy, sí, pero vivió en Hervás toda su infancia y su adolescencia. ¿Ha vuelto a Hervás como profesor jubilado? He vuelto a Hervás porque para mí Hervás es, no sé, yo no podría vivir sin Hervás. Entonces, aunque he estado 30 y tantos años en Madrid dedicado a la enseñanza, pues siempre que había una oportunidad, un puente o incluso fines de semana y luego todas las vacaciones de la enseñanza, que ya sabes que nos pagan con tiempo libre, pues yo siempre he ido a Hervás, porque casi todas mis obras las he escrito prácticamente desde Hervás, aprovechando muchas veces las vacaciones de verano, las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de Navidad. Bueno, ahora que no tengo que dar clases, pues me ponía por las mañanas a las 8 de la mañana y prácticamente podía estar escribiendo 12 horas. Hablaba usted antes del derecho. Usted estudió derecho, se licenció en derecho, esa cosa que su padre quería que hiciera y no la literatura, aunque su padre también tenía
aficiones literarias, Sí, porque sí, sí. usted mama en su casa el tema de la literatura. Sí, mi padre era secretario del Ayuntamiento de Hervás y él tenía a gala, pues todos los años sacar una revista literaria, pero que yo ahora mismo la leo y quedo asombrado de la altura literaria que tenía. Incluso la publicidad la ponía como separata al final porque no le gustaba que se mezclase un anuncio de chorizos con un artículo de José María Pemán, por ejemplo, o una carta autógrafa de Benavente, cuando era premio Nobel, o trabajos de aquel célebre Rasoda de Hervás, que ya murió, Emilio González de Hervás. Entonces, aquella revista incluso se hacían encuestas en una época en que eso no se conocía. Y yo veía a mi padre, con mi hermano, que era 2 años mayor que yo, afanado en las pruebas y orgulloso de leyendo un artículo para ver si había alguna errata y tal. Y yo creo que aquello se me quedó bastante a mí. Dije yo, a ver si algún día puedo yo hacer cosas de estas. Sí, pero su padre consiguió que por la vía indirecta o no voluntaria que usted se hiciera escritor, pero consiguió por la vía directa de que usted se hiciera abogado. Sí. Y llegó a montar bufete. Sí, lo primero... ¿Pero por qué cerró el bufete, don Víctor? Bueno, porque... En Hervás, que abrió su bufete en Hervás. Pues mi hermano era el jefe, yo era el ayudante. Los dos abogados. Los dos abogados. Y no perdimos ni un asunto. Pero llegó un momento en que aquello era muy fuerte porque no nos atrevíamos a cobrar. La gente que iba solían ser de las Urdes pertenecía al Partido Judicial de Hervás, y llegaba gente que a lo mejor había ido en mulo, había estado recorriendo un trayecto de 12, de 14 horas, llegaban, te ponían un caso humano tan tremendo y no se nos ocurría nunca decir provisión de fondos, que es lo que se hace. Y luego al final, pues, nos dé usted lo que pueda. Y a veces hasta nos costó dinero el bufete, porque yo recuerdo que tuvimos un caso de una separación y cuando llegó esta señora Hervás, pues, por mi parte, yo, con la ayuda de mi suegro, le monté en la casa unas sillas y una mesa y una cama para que pudiese vivir. Entonces lo dejamos. Mi hermano hizo dirección cinematográfica y fue de la generación de Saura, y yo terminé la carrera de Derecho, estuve como 2 años en el bufete y luego hice un curso de LICE para poder dedicarme a la enseñanza. Y entré en el Instituto de Hervás, de mi pueblo. De modo que los clientes del bufete de ustedes no les cobraban, ustedes ahí. Casi y el nunca. bufete cerró porque más que un bufete era una ONG, prácticamente. Pues era una ONG, sí. Se reconvierte usted a profesor en Hervás. En Hervás. Pero claro, usted que siempre ha sido un hombre izquierdoso, dicho así un poco frívolamente, un hombre muy en serio, comprometido con los más humildes, tuvo sus problemas también en la enseñanza, ¿no? Sí, me cogieron unos años muy difíciles, tal y como estaba el país políticamente. Entonces yo era profesor de historia y, por ejemplo, yo a lo que más me atreví fue decir que la guerra civil fue una guerra cainita, que no hubo ni buenos ni malos. Ahora yo sé perfectamente que hubo buenos y que hubo malos. Quiero decir que hubo señores que iniciaron una guerra dando un golpe a la República y hubo señores que replicaron a ese golpe. Pero en aquella época a lo que máximo que llegué a decir que todos fueron equivocados y que pues aquello no se podía decir. O por ejemplo explicar la evolución darwinista tampoco se podía, porque mientras yo le explicaba, el cura de religión explicaba la Biblia, la creación, el creacionismo de Adán y Eva. Entonces empezaron a acumularse. Entonces empezó a decirse que si yo como profesor podía ejercer una función nociva sobre la juventud, y hubo bastantes líos, hubo reuniones del Consejo de Padres de Hervás y de todos los pueblos de alrededor, y al final me invitaron a que me fuese, y me fui a Madrid. Y proseguí en Madrid la enseñanza, pues casi 30 años.
¿Qué ha pasado con la enseñanza? Bueno, usted que tiene esa experiencia larga con los alumnos y que no sé si antes, en el tiempo en que usted ejercía, era más completa la enseñanza, porque hoy día, bueno, se está viendo un poco que se está fracasando relativamente, ¿no? Sí, ¿Qué está ocurriendo con la enseñanza hoy? No sé, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estudiaba preparatorio, el examen de preparatorio tenías que hacer un dictado, no podías tener más de 2 faltas de ortografía, luego tenías que hacer una división con la prueba de la multiplicación, y esto con 9 años. Y luego tenías que tener unos conceptos de historia, de geografía y tal. Bueno, pues esto ya... hoy te encuentras con chavales con 16 años y no interpretan bien un texto de una manera comprensiva, no escriben bien. Y el fracaso escolar, todos los que tienen fracaso escolar, se encuentra en que no saben escribir y en que no saben interpretar o leer un texto. Pueden conocer la lectura mecánica, pero no la lectura comprensiva. Entonces te pones a pensar y dices, con lo fácil que es coger a un niño con 3 años y devolverlo a la sociedad, a la vida laboral o a que prosiga sus estudios con 16, 13 años, y que un alumno no haya aprendido a leer ni a escribir. Y luego ese fracaso repercute en todas las asignaturas, porque claro, las asignaturas, primero para dominarlas tienes que leerlas y leerlas comprensivamente. Entonces llegas a pensar que el fracaso escolar es una estrategia del sistema. Si no, no se explica. ¿Con miras a qué? Pues al mundo laboral, prepara gente para el trabajo, no se prepara alumnos para la vida y prepara alumnos con cierta cualificación y que luego sean carne barata en el mercado de trabajo. Tenemos que hablar obligatoriamente de Extremadura, porque Extremadura ha sido en su obra, ha estado siempre como tema o como trasfondo de gran parte de su obra. Tenemos que hablar de esa historia de Extremadura que usted ha escrito, 8 volúmenes nada menos. Sí, 8 volúmenes. Yo me di cuenta que había mucho escrito sobre Extremadura, pero muy desperdigado, sin formar un corpus. Y entonces yo dije un día, pues yo voy a escribir la historia de Extremadura, pero desde un punto de vista marxista, si se quiere, o socialista. Es decir, la historia interpretada por el pueblo. El pueblo que en Extremadura nunca había tenido voz ni memoria, pues entonces yo dije, le voy a prestar mi voz al pueblo extremeño. Y entonces fue una historia un poco atípica porque se despegó de los hechos gloriosos de Indias y toda esta parafernalia, y en ella expliqué yo cómo ha vivido el pueblo extremeño, cómo ha comido, qué no ha comido, qué no ha bebido, qué casas ha ocupado, qué enfermedades ha tenido, cómo ha llorado, cómo ha cantado. Es decir, a través de ese planteamiento yo hice un recorrido del pueblo extremeño prácticamente desde la prehistoria hasta nuestros días. Y ahora, una vez que usted regresa a Extremadura y con toda esa obra, tanto la publicada, que está toda descatalogada prácticamente, ¿no?, Pues sí. como la inédita, usted sigue escribiendo y tiene ahí obra en la despensa, su hija Maite, que debe estar usted muy orgulloso de su hija, Sí, claro. ha creado nada menos que una cosa que se llama Planteamiento Editorial, una editorial para publicar la biblioteca de Víctor Chamorro. Que ojalá, digo yo, que la editora regional de Extremadura también debería ocuparse de esto. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de su hija? Hombre, pues sobre todo emocionante. Mi hija me ha visto toda la vida, a mi mujer y a mí nos ha visto haciendo paquetes y enviando paquetes al servicio de correos. Y con las devoluciones y una carta. ¿Qué había en esos paquetes? Novelas. Yo no conozco a ningún editor, toda mi relación con los editores es a través del servicio de correos. Y al poco tiempo, pues por ejemplo, de una obra
vamos a hacer una temporada de esta obra. Y se hacían 20 originales, a multicopia, fotocopia, se encuadernaban y se mandaban a 20 sitios. Y luego, durante 6 meses, venían las 20. Algunas ni contestaban, pero las que contestaban venían de vuelta con una carta amable diciendo que no entra dentro de nuestros planes y tal. Pero es que después incluso del último premio que yo he tenido en el 2005, premio Café Gijón de novela, que es un premio de mucho prestigio, pues yo he seguido mandando paquetes y he seguido recibiendo devoluciones, porque el mercado, por lo visto, no está por donde... No sigo yo los pasos que el mercado quiere que sigas. Es decir, que hoy se hace un tipo de novela que yo no tengo nada que ver con esa novela. Yo reivindico la novela de Kafka, esa novela que muerda al lector en la cabeza. Yo reivindico un lector activo y que coparticipe conmigo en la producción de mi novela, porque una novela, hasta que no se lee, la lectura es una creación, de alguna manera, una creación dirigida. Una novela, hasta que no se lee, pues no ha cerrado el ciclo. Y entonces, hoy se llevan pero me da lo mismo el editor pequeño que el editor grande, que el editor progre, todos están totalmente supeditados a lo que el mercado demanda. Y el mercado demanda hoy día un tipo de literatura muy trivial, que yo en la vida haré porque no podría hacerla, no sabría hacerla. Don Víctor, nos queda la obra trascendente que usted ha escrito. No importa, no hay duda que será reconocida esa obra, como lo es ya en ciertos sectores. Para nosotros ha sido un gran placer tenerle aquí, que siga muchos años en esa tierra de Hervás, escribiendo y trayendo luz a Extremadura. Hasta siempre. Muchas gracias.